¿Quiénes fueron Adán y Eva según la Biblia? Según la Biblia, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios, los progenitores de toda la humanidad. Su historia se narra principalmente en el libro del Génesis, capítulos 1 al 5. ¿Cómo fue creado Adán según el relato bíblico? Adán fue creado por Dios del polvo de la tierra. Génesis 2 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál fue el propósito de la creación de Adán? El propósito principal de la creación de Adán fue para que tuviera dominio sobre la creación de Dios, para labrar y guardar el jardín del Edén, y para tener comunión con su Creador. ¿Cómo fue creada Eva según el relato bíblico? Eva fue creada por Dios de una de las costillas de Adán mientras él dormía. Génesis 2 relata, y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. ¿Por qué Dios creó a Eva a partir de la costilla de Adán? La creación de Eva de la costilla de Adán simboliza su igualdad y complementariedad. No fue creada de la cabeza para dominar, ni de los pies para ser pisoteada, sino del costado, cerca del corazón, para ser su compañera y ayuda idónea. También establece la base para la unión matrimonial. ¿Cuál fue el nombre original del lugar donde Adán y Eva vivían inicialmente? Adán y Eva vivieron inicialmente en el jardín del Edén, un lugar paradisíaco creado por Dios. ¿Qué significa el nombre Adán? El nombre Adán, en hebreo, Adam, significa hombre o humanidad, y también está relacionado con la palabra hebrea Adama, que significa tierra o polvo. ¿Qué significa el nombre Eva? El nombre Eva, en hebreo, significa dadora de vida o madre de todos los vivientes, ya que ella sería la madre de toda la humanidad. ¿Qué mandamiento específico les dio Dios a Adán y Eva en el jardín del Edén? Dios les permitió comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que el día que comieran de él, ciertamente morirían. ¿Quién tentó a Eva para que desobedeciera a Dios? Eva fue tentada por la serpiente, la cual es identificada en la tradición cristiana y judía como una manifestación de Satanás o el diablo. ¿Cómo la serpiente convenció a Eva para comer del fruto prohibido? La serpiente engañó a Eva cuestionando la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, negando la consecuencia del pecado, no moriréis, y prometiendo conocimiento y divinidad, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué Eva decidió comer del fruto prohibido? Eva vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría. Se dejó llevar por el deseo de conocimiento y la promesa de ser como Dios. ¿Qué hizo Adán cuando Eva le ofreció el fruto? Adán tomó el fruto de la mano de Eva y también comió de él, a pesar de haber recibido directamente el mandamiento de Dios de no hacerlo. ¿Cuál fue la primera consecuencia inmediata de su desobediencia? Inmediatamente después de comer del fruto, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sintieron vergüenza y cosieron hojas de higuera para hacerse delantales. ¿Cómo reaccionaron Adán y Eva cuando Dios los llamó en el jardín? Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto porque estaban desnudos y avergonzados. ¿Cómo respondió Dios a la desobediencia de Adán y Eva? Dios los confrontó, interrogándolos sobre su acto. Luego pronunció juicio sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán, y finalmente los expulsó del jardín del Edén. ¿Qué maldición específica recibió la serpiente? La serpiente fue maldecida para arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida. También se estableció una enemistad entre ella y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. ¿Qué maldición específica recibió Eva? A Eva se le aumentaron los dolores en el parto y se le dijo que su deseo sería para su marido, y él la dominaría. ¿Qué maldición específica recibió Adán? A Adán se le dijo que la tierra sería maldita por causa suya, y que con sudor de su frente comería el pan hasta que volviera al polvo de la tierra. Su trabajo se haría arduo y lleno de espinos y cardos. ¿Cuál fue el castigo final para Adán y Eva después de la caída? El castigo final fue la expulsión del jardín del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado de pecado. ¿Qué significa la muerte que les fue advertida por Dios? La muerte no fue solo física, sino también espiritual. Significó la separación de la comunión plena con Dios, la introducción del pecado en la naturaleza humana y la inevitabilidad de la muerte física. ¿Cuál fue el primer acto de gracia de Dios hacia Adán y Eva después de su pecado?
Dios les hizo túnicas de pieles para vestirlos, cubriendo su desnudez y vergüenza. Esto se interpreta como un acto de gracia y una prefiguración del sacrificio expiatorio. ¿Por qué se les llama el primer pecado o la caída? Se les llama el primer pecado o la caída porque fue la primera vez que la humanidad desobedeció a Dios, marcando el inicio del pecado, el sufrimiento y la muerte en el mundo. ¿Cómo impactó el pecado de Adán y Eva a toda la humanidad? El pecado de Adán y Eva introdujo el pecado original en la naturaleza humana. Desde entonces, toda la humanidad nace con una inclinación al pecado y está sujeta a la muerte física y espiritual. ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva según la Biblia? La Biblia menciona específicamente a 3 de sus hijos, Caín, Abel y Set. También menciona que tuvieron más hijos e hijas. ¿Quién fue Caín? Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, y el primer homicida, ya que mató a su hermano Abel por envidia. ¿Quién fue Abel? Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva. Fue pastor de ovejas y su ofrenda a Dios fue aceptada, a diferencia de la de Caín. ¿Quién fue Set? Set fue el tercer hijo de Adán y Eva mencionado por nombre. Nació después de la muerte de Abel, y a través de su linaje continuó la línea de la descendencia que eventualmente llevaría a Noé y, finalmente, a Jesucristo. ¿Qué representan Adán y Eva en la teología cristiana? En la teología cristiana, Adán representa la humanidad caída y el principio de la desobediencia, mientras que Jesucristo es a menudo llamado el segundo Adán o último Adán, quien por su obediencia restaura lo que Adán perdió. Eva representa la introducción del pecado y, a su vez, la promesa de la descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3. ¿Cuál es la importancia de la semilla de la mujer mencionada en Génesis 3? Génesis 3, a menudo llamado el protoevangelio o primera promesa del evangelio, habla de una enemistad entre la descendencia de la serpiente y la semilla de la mujer. Esta semilla se interpreta comúnmente como una referencia profética a Jesucristo, quien aplastaría la cabeza de Satanás, derrotando el pecado y la muerte. ¿Cuánto tiempo vivieron Adán y Eva después de su expulsión del Edén? La Biblia no especifica cuánto tiempo vivieron Eva, pero dice que Adán vivió 930 años. ¿Qué nos enseña la historia de Adán y Eva sobre la naturaleza humana? La historia nos enseña sobre la libertad del albedrío, la fragilidad humana ante la tentación, la tendencia al autoengaño y la necesidad de la gracia divina. Demuestra que el pecado no solo afecta al individuo, sino que tiene consecuencias universales. ¿Qué nos enseña la historia de Adán y Eva sobre la naturaleza de Dios? Nos enseña sobre la soberanía de Dios, su amor al crear a la humanidad, su justicia al juzgar el pecado, su misericordia al proveer una cobertura y una promesa de redención, y su santidad al no poder tolerar el pecado. ¿Cómo es vista la relación entre Adán y Eva después de la caída? Después de la caída, la relación ideal de complementariedad y armonía se vio afectada por el pecado. La dominación y el conflicto entraron en juego, en contraste con la unidad y el apoyo mutuo originales. ¿Hay otras culturas o mitologías que tengan historias similares a la de Adán y Eva? Sí, existen mitos de creación y orígenes en diversas culturas antiguas que presentan elementos similares, como la creación del hombre de la tierra, la existencia de un paraíso original, una transgresión y sus consecuencias. Sin embargo, los detalles y el propósito teológico difieren significativamente. ¿Cuál es el significado del árbol del conocimiento del bien y del mal? El árbol representaba el límite de la autoridad de Dios y la obediencia de la humanidad. Comer de él implicaba una usurpación de la prerrogativa divina de determinar lo que es bueno y lo que es malo, y un deseo de autonomía moral. ¿Por qué Dios no simplemente eliminó a Adán y Eva después de su pecado? La decisión de Dios de no eliminarlos inmediatamente demuestra su paciencia, misericordia y su plan redentor. En lugar de destruir, Dios establece un camino para la redención y la restauración a través de su gracia. ¿Cómo se relaciona la historia de Adán y Eva con el concepto de libre albedrío? La historia de Adán y Eva es un testimonio fundamental del libre albedrío humano. Dios les dio la libertad de elegir obedecer o desobedecer, lo que implica responsabilidad por sus acciones. Su elección tuvo consecuencias trascendentales. ¿Qué papel juega la desnudez en la narrativa? Al principio, la desnudez de Adán y Eva no les causaba vergüenza porque no había pecado. Después de la caída, la desnudez se convirtió en un símbolo de su vulnerabilidad, vergüenza y culpa, reflejando su estado de pecado. Las vestiduras de pieles hechas por Dios simbolizan la cobertura y la expiación por el pecado. ¿Qué importancia tiene el jardín del Edén? El jardín del Edén representa el estado original de perfección, comunión con Dios y armonía con la creación.
Es un símbolo de lo que se perdió a causa del pecado y, a su vez, una prefiguración del cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cómo se describe la relación original entre Adán y Eva antes de la caída? Antes de la caída, su relación era de perfecta armonía, unidad y complemento mutuo. No había vergüenza, conflicto o dominación. Estaban desnudos y no se avergonzaban, reflejando una total inocencia y confianza. ¿Qué lecciones morales podemos extraer de la historia de Adán y Eva? Lecciones sobre la obediencia a Dios, las consecuencias de la desobediencia, la naturaleza engañosa del pecado, la importancia de la responsabilidad personal, la necesidad del perdón y la misericordia divina, y la realidad del sufrimiento en el mundo. ¿Cómo se ha interpretado la historia de Adán y Eva a lo largo de la historia en diferentes tradiciones religiosas? En el cristianismo, es fundamental para la doctrina del pecado original y la necesidad de la redención a través de Cristo. En el judaísmo, es la historia de la creación de la humanidad y el origen de la ley divina. En el Islam, Adán es un profeta y Eva es su compañera, pero la narrativa del pecado difiere en detalles. ¿Cuál es la visión de la ciencia moderna sobre la historia de Adán y Eva? La ciencia moderna no aborda la historia de Adán y Eva como un relato literal de la creación de la humanidad. Desde una perspectiva científica, la humanidad evolucionó a lo largo de millones de años. Muchos creyentes concilian la fe y la ciencia viendo la historia de Adán y Eva como una alegoría o un relato teológico que explica el origen del pecado y la relación de la humanidad con Dios, más que como un hecho biológico literal. ¿De qué manera la historia de Adán y Eva prefigura la necesidad de un Salvador? La caída de Adán y Eva introduce el pecado y la muerte en el mundo, creando una brecha entre Dios y la humanidad. La promesa de la semilla de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente es la primera indicación de la necesidad de un redentor que revertiría los efectos del pecado. ¿Hay alguna mención de Adán y Eva fuera del libro de Génesis en la Biblia? Sí. Se les menciona en las genealogías, como en 1 Crónicas 1 y Lucas 3. Pablo los menciona en Romanos 5 para contrastar a Adán, quien trajo el pecado, con Cristo, quien trajo la justificación. También se les menciona en 1 Timoteo 2. ¿Cómo afectó la relación de Adán y Eva con Dios después de la caída? Su relación con Dios pasó de una comunión abierta y sin obstáculos a una de distanciamiento y temor. Se escondieron de Dios y la comunicación se volvió indirecta y mediada. Sin embargo, Dios continuó buscando y proveyendo para ellos. ¿Qué simboliza el acto de esconderse de Dios? Simboliza la vergüenza, la culpa y el intento de la humanidad de escapar de la responsabilidad de sus acciones. También muestra el quiebre en la comunión y la transparencia que existía antes del pecado. ¿Qué significa que Adán llamó el nombre de su mujer, Eva? Significa que Adán reconoció el rol fundamental de Eva como la madre de toda la vida humana, incluso después de la maldición y la expulsión del Edén. Este acto, a pesar de la tragedia, también refleja un acto de fe en la promesa de descendencia. ¿Cuál es el legado duradero de la historia de Adán y Eva para la fe y la comprensión humana? La historia de Adán y Eva es fundamental para comprender la naturaleza del pecado, la origen del sufrimiento y la muerte, la necesidad de la redención y la relación intrínseca entre Dios y la humanidad. Provee un marco narrativo para entender la condición humana y la esperanza de restauración.